Hemos estado reflexionando acerca del libro de los Salmos durante estos domingos y haciendo un breve resumen, el primero de los Salmos fue el Salmo 116 y cómo este poema de acción de gracias nos recordaba y nos incitaba y también nos hacía meditar el autor en todas esas desgracias que él había vivido, que él había experimentado en los tiempos de crisis, pero de cómo esas dificultades las había sorteado por la misericordia de Dios, que lo había librado, que lo había ayudado, que no lo había dejado. En ellas había pedido auxilio y fue escuchado por Dios. Recordando también en esa confianza pasada, en que todas esas cosas que había vivido y experimentado, recordaba el salmista que Dios había sido con él. Y expresaba esa gratitud al Señor, no solamente por el pasado, sino que también por el presente de este autor y también a nosotros, nos motivaba a esa reflexión. La semana pasada estuvimos meditando en el Salmo 13, el cual representaba una súplica o queja que estaba caracterizada por un sentimiento, por un llamado de urgencia que tenía el autor, el Salmo, en ¿hasta cuándo, Señor? Con estas preguntas de que hacía en la reflexión de él y cómo esto nos motivaba a nosotros a expresarnos en este sentido de urgencia de la respuesta del Señor que muchos experimentamos, que muchos hemos vivido, pero con una profunda reflexión en la confianza del Señor, que en esas aflicciones, que en esas circunstancias, Dios estaba con él. Sin duda, el Salmo 96 nos hará reflexionar en este día de una manera también distinta, también a reflexionar acerca de quién es Dios. Y vamos a dar lectura al Salmo 96 de los versículos del 1 al 13. Dice así, ustedes búsquenlo en la Biblia, los que están con sus celulares o sus dispositivos pueden ahí estar y también está proyectado para seguir la lectura. Dice así el Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Proclamen día tras día su salvación. Anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Tiemble delante de Él toda la tierra. Digan las naciones, el Señor reina. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjense la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Que canten alegres todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor, porque ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con su justicia y a los pueblos con fidelidad. Este es el salmo que nos convoca hoy día en la reflexión y, como decía, en un momento dentro de estas 2 semanas que hemos estado reflexionando, los salmos nos ayudan en todo lo que significa la alabanza, la adoración, la reflexión y también nos ayuda, porque son palabra de Dios, a que estas también transformen nuestras vidas hoy día cada vez que los leemos y cada vez que nos identificamos con las distintas experiencias que los autores están expresando en estos cantos. También
había dicho que a veces es complicado identificar el momento en el que los salmistas habían tenido o por qué este contexto histórico de algunos salmos, y que no todos, como en otros libros de la Biblia, lo podemos ver. Pero hoy día el Salmo 96 sí tiene un contexto y sí también nos permite entonces profundizar en este canto. Durante el destierro de Babilonia, los judíos asistieron a fiestas en honor de Marduk, el dios nacional de Babilonia, y quedaron impresionados por su magnificencia. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre la entronación de Marduk y la entronación de Dios. En estas ceremonias, la realeza se le confería a este dios, Marduk, después de un combate ritual con un dragón que se llamaba Tiamat, del cual salía vencedor Marduk. Pero a Jehová o a Dios nadie le confiere la realeza que posee, porque Él está como rey todos los días, eternamente. De todas maneras, su carácter real ha sido afirmado en los himnos y con muchos de los salmos. Se celebra especialmente en el curso de una fiesta judía en la que tenía precisamente este objetivo, la entronación de Dios, que era, voy a explicarlo de esta manera, de una manera simbólica, porque obviamente unos seres humanos no iban a entronizar a Dios como este rey, como este soberano. Más bien era el recordarle al pueblo, el recordarle a cada uno de los habitantes de Israel quién era Dios y quién era como rey. Para nosotros, como habitantes de Chile o de estas sociedades, no tenemos mucho conocimiento y en esta imagen o en esta manera que tienen de alabar al Señor como rey, no lo desconocemos porque nosotros no tenemos monarquía. A lo sumo tuvimos en el tiempo de la colonia parte del virreinato del Perú que era parte de la monarquía española, pero nosotros no hemos tenido rey en nuestra vida como país, como nación. Entonces, cuando en la Biblia habla acerca del rey, es muy difícil entender esta manera o esta imagen que los salmistas dan a Dios. Pero sí nos ayuda a entender y comprender algunos aspectos de Dios y de cómo Dios es considerado rey y si nosotros a este rey le podemos tributar todas nuestras alabanzas como Dios. Los salmos del reino o los salmos de entronización están en una sección bastante pequeñita dentro del libro de los salmos, que aparecen dentro de los salmos 95 al 99, son algunos salmos en los cuales los autores están diciendo esto: el Señor reina, el Señor es rey, recordemos estos atributos de este rey. Algunos aspectos que nos ayudan aparentemente que son contradictorios para nosotros, pero que se celebran en estos salmos, es acerca, por ejemplo, que Dios es el rey de Israel, pero al mismo tiempo es de todas las naciones. Y también es rey no solamente en la tierra, sino que es el rey del cosmos. Es también victorioso de las victorias que ha hecho tener a su pueblo, en la propia victoria también de los orígenes del mundo. Y este salmo también nos hace algunos recordatorios de lo que habla Génesis en los primeros capítulos, cuando Dios organiza todo este caos que nos habla el Génesis en la creación, y cómo Dios, con su poder y su autoridad, organiza todo nuevamente a un estatus ordenado, y las aguas, y las aves, y los días, y todas esas cosas que podemos leer. Entonces, estas tal vez contradicciones que vemos en el Salmo 96, vamos dándonos cuenta de que no solamente en el Salmo lo dice el salmista, sino que va recordando otras cosas que en el Antiguo Testamento están diciéndose acerca de Dios, a este Dios que reina, este Dios que es Señor, que es Creador, que es Rey soberano, no solamente de Israel, sino que de otras naciones. Dicho esto, el autor también nos quiere
en este canto quiere alabar y exaltar el reinado universal de Dios, eliminando los momentos dramáticos que ha vivido el pueblo de Israel. Como les decía, el contexto de haber vivido un tiempo en esclavitud en Babilonia. En nuestra lectura hoy día tenemos que hacer un esfuerzo para rastrear algunas huellas de estos tiempos que nos señala el salmista, pero muy sutiles. Por ejemplo, en este sentido, el salmista está diciendo que Dios está presente en las victorias. Por lo tanto, nosotros como lectores vamos a tener que darnos cuenta de que hubo alguna lucha previa, algún conflicto, alguna crisis que Dios los rescató y les dio la victoria. O, por ejemplo, cuando habla acerca de la firmeza de la tierra, podemos suponer que existen momentos en la vida que se pueden decir que están con arenas movedizas, en momentos que están muy, muy contradictorios y que sentimos que todo se mueve. Él dice, bueno, Dios tiene la firmeza de la tierra, tiene el sustento para hacer firme nuestro caminar. Y eso es intuir que cuando nos dicen esas cosas es porque ha habido una experiencia compleja y difícil anteriormente a lo que él lee. Hay dos momentos que podemos observar en este Salmo 96 y que los podemos dividir en algunos versículos. La primera escena es esta escena del homenaje a Dios, el homenaje y quiénes son convocados. Y está desde el verso 1 al 9. Lo voy a leer de nuevo para que nos podamos ver en este sentido. Esta convocatoria parte con: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, no solamente de Israel, ahí está convocada toda la tierra. Canten y alaben su nombre, proclamen día tras día su salvación, anuncien su gloria entre las naciones, su maravilla a todos los pueblos. Esto de que Dios ha hecho cosas, por lo tanto, esta gloria, esta maravilla, tiene que ser contada no solamente en Israel, sino que a todos los pueblos. Fíjense cómo va desarrollando esta idea. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos, el esplendor y la majestad son sus heraldos, hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor todos los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas, entren en sus atrios, póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad y tiemble delante de Él toda la tierra. En estos versículos observamos que el autor se preocupa por presentar quién es Dios, realizando un llamado a la alabanza universal de todo el mundo, de su época, de su contexto, pero también nos convoca hoy día a todas las naciones. Todos los pueblos y la creación son llamados a esta fiesta de alabanza y de adoración al Señor. Los únicos que no están invitados son los dioses en minúsculas o los ídolos inherentes, los ídolos inertes, los ídolos que no hacen nada, que son estatuas y que no tienen ningún poder. El término Señor, que aparece muchas veces en este salmo, se contrapone con los otros dioses, con estos ídolos. El problema mayor que podemos ver en estos versículos no son los mares, no es el enemigo que los quiere destruir, sino los ídolos que están siendo enaltecidos por las naciones y, por qué no decirlo, los judíos han sido tentados en esta entronización con Marduk y con los otros dioses. Esto invita a alabar a Dios. En este contexto, el salmista está relacionando y convocando a esta alabanza y a esta adoración de Dios. La fe en el Señor, en este salmo, significa negar a los otros dioses
y estimula a las naciones a reconocer que el Señor es único. La fe acá en este salmo es eso, reconocer que Dios es Dios por sobre otros dioses y que Dios es Dios aún en todo lo que podemos percibir como es la creación. Los versículos 7 y 9, del 7 al 9, el llamado está a rendir honor y adoración a Dios en la hermosura de su santidad. Con reverencia nos convoca. La adoración entonces no puede ser algo superficial o mecánico. No puede ser algo sino que esto, un corazón sincero y reverente ante la majestad de Dios. Y aquí abro un paréntesis. La adoración no es un canto rápido o un canto lento. La adoración no es una actitud que tengo en estas cuatro paredes. La adoración es algo que, como el salmista nos está convocando, es a decir y reconocer esta santidad en la que yo debo vivir. Es en esta reverencia, con este corazón sincero de examinarme día a día, porque estoy frente a un Dios grande y temible. Estoy ante un Dios minuto a minuto de los días, de las horas que nos rigen en nuestro reloj. Cada día, cada minuto, esta debe ser mi vida. Adorar al Señor reconociendo esa actitud reverente en cada uno de las actividades que hago en lo cotidiano. Lo reverente y lo majestuoso que es Dios a veces se nos olvida. A veces no lo tenemos en nuestras percepciones de los seguidores de Jesús, pero no lo podemos olvidar. Y esto es lo que el Salmo nos convoca. A esto es lo que el salmista llama a todas las naciones, a todos los habitantes de la tierra. El segundo momento o la segunda escena es acerca de la acogida del rey que se adelanta. Este llamado y esta alerta que tiene el salmista de decir, el Señor va a venir, Dios va a reinar y va a establecer esta justicia, este reino. Entonces lo podemos observar en los versos del 10 al 12. Digan a las naciones, el Señor reina. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brave el mar y todo lo que en él contiene. Clamen y canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Que canten alegres todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor, porque ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. El salmista llama a los pueblos a rendir honor y alabanza y a darle gloria y a reconocer esta santidad. Y a los fieles, a los que creen, a los que reconocen a Dios, deben presentarse ante el Señor con esta reverencia, sabiendo que Él es digno de adoración. Pero el Salmo también concluye con esta proclamación de que el Señor viene a juzgar al mundo con justicia. Y su juicio no será imparcial, será un juicio justo, no será un juicio acordado, sino que todos los pueblos verán la rectitud de estas acciones. Además, se anuncia que la creación misma, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella se alegran al ver la justicia de Dios. Y la venida de Dios es una fuente de esperanza y de alegría a los justos. Lo vemos en este Salmo 96 mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes de que Jesús viniera a la tierra y estuviera en medio de nosotros. Aún así, ellos tenían la esperanza de que el Mesías vendría, de que Dios juzgaría la tierra. Vino el Mesías, vino el Cristo y estuvo con nosotros. No vino a juzgar, vino a perdonar, vino a restablecer la comunión. Pero un día, dice el Nuevo Testamento, que vendrá otra vez.
Y esa esperanza la vemos en el Salmo 96, lo vemos en todo el Antiguo Testamento y lo vemos en todo el Nuevo Testamento. El Señor vendrá y esta es la fuente de alegría y la esperanza que hoy nosotros también tenemos. El Señor vendrá y traerá un juicio justo para todos y veremos la rectitud de su juicio y veremos cómo el Señor juzga a todos nosotros. Eso es parte de la venida del Señor y que nosotros como iglesia hoy día en el siglo XXI la seguimos anhelando, seguimos esperando ese pronto regreso. Hay algunas consideraciones que este salmo nos pide o que nos solicita a nosotros los lectores del siglo XXI o que nos desafían o que nos hacen marcar algo para que nosotros sigamos en este Salmo 96. ¿Qué es lo que nos quiere decir hoy día este salmo? Primero, es el llamado a la adoración universal. Fíjense que el salmo no solo está pensando en los creyentes de una nación o de una comunidad eclesiástica en específico, sino que habla de todas las naciones que deben alabar al Señor. Este tiene que ser un recordatorio entonces para la iglesia de hoy día de que la misión de Dios es global. No es solamente para los creyentes, es para todos los que estamos viviendo, es para todos los habitantes del mundo. Como iglesia debemos recordar que la misión está más vigente que nunca, es la que nos ha encomendado Jesucristo. Y ese llamado es a compartir el mensaje de las buenas nuevas a todas las naciones de la tierra. Nos fomenta el Salmo 96 a recordar esto del evangelio personal que debemos hacer, esta misión y esperanza de alentarnos unos a otros, no solo a centrarnos en nuestros propios deleites, no solamente centrarnos en nuestras propias oraciones de necesidades, sino que ver un poco más allá de nuestra visión y ver al necesitado, ver al otro que no conoce al Señor, ver y cantar y motivarlo y acercarse con ese mensaje de las buenas nuevas. Ese mensaje que nos dice que ha establecido el mundo con su firmeza y que Dios no va a ser removido nunca de su autoridad, que va a juzgar un día a todo el mundo y que estamos esperando ese reino que venga, pero también eso que Jesús nos ofrece, que es la salvación a cada uno. Ese mensaje debe ser compartido en alabanza y en adoración, pero nosotros somos los que estamos siendo convocados. Nosotros fuimos los creyentes convocados a compartir este mensaje y esta misión ha sido encomendada a la iglesia y cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús, necesita hablarle a otro. Este aliento solamente nos ayuda a dar la honra y la gloria que Dios se merece y debe ser proclamado en toda la humanidad. Este Salmo 96 nos recuerda eso, la misión que tenemos todos. Lo segundo, la dignidad y la majestad de Dios. Este Salmo describe esta majestad y esplendor de Dios y de su poder. Si los comparamos con los dioses ajenos, paganos, que vemos y observamos en las Escrituras, vamos a darnos cuenta que esos son ídolos. En los tiempos de aflicción y dificultad, o cuando nosotros los creyentes estamos viviendo crisis, tenemos la tentación de buscar a otros ídolos. Y esto hay que entenderlo de esta manera. Los ídolos que hoy día estamos enfrentando pueden ser el dinero, el poder, el éxito, pero hay otros dioses más modernos, como el materialismo, como la vanidad, como el ego, el orgullo, el solo concentrarme en mis necesidades. Y eso el Salmo también nos recuerda, que nos debemos enfocar en la soberanía de Dios, que Dios es digno de nuestra adoración y fidelidad. Por lo tanto, debemos examinar nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Examinar nuestras vidas para que
nuestra adoración pueda ser a solamente este Dios que reina y que gobierna toda la creación, a este Dios verdadero. Y por lo tanto no debemos ceder a estas tentaciones que están a la puerta, que están ahí y que a veces nosotros las ignoramos, pero que esa tentación está de ver al otro como en una actitud que nosotros tenemos de altanería, de soberbia. Este no sirve, porque estudió en tal universidad, o porque está en un colegio u en otro, o ha vivido o tiene un trabajo que no es como el mío, que estoy en una grande empresa, o que sirvo en esta u otra circunstancia. Todas esas cosas las debemos examinar para presentarnos delante de Dios, porque fíjense que todas esas cosas pueden ser ídolos y podemos aferrarnos a esos ídolos. Podemos aferrarnos a un sector político que está de turno. Podemos pensar que todas esas cosas nos van a solucionar la vida y nuestras crisis, pero son algo pasajero. Sabemos que esos ídolos, si los tomamos como dioses, van a perecer. Sabemos que esos ídolos son nada más que paja. Frente a Dios, frente al poder, frente a la santidad de Dios, a la majestad de Dios, todas esas cosas no tienen sentido. Todas esas cosas no valen nada. Debemos presentarnos y reconocer a este Dios. La dignidad y la majestad de Dios debe ser algo que nos recuerde día a día. Vuelvo a decir, la adoración que nosotros hacemos en estas 4 paredes es la mínima expresión que nosotros debemos adorar, porque la adoración se vive no solamente en estas 4 paredes, y es una mínima parte, si la podemos medir, sería 1 milímetro, pero todas las otras acciones y actitudes de nuestra vida están fuera de estas 4 paredes. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estás tú? Porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres hijo e hija, como cantábamos. En esta identidad que nos ha dado el Señor, cada uno de nosotros refleja a Cristo. Y es necesario que esos hijos e hijas puedan hacer su misión, su labor, no acá entre nosotros. Es parte de lo que hacemos, pero también es hacia afuera. Entonces, todas estas cosas son en respuesta a lo que el Salmo 96 nos hace reflexionar. Y lo tercero es acerca de la respuesta de toda la creación, glorifica a Dios. El Salmo va describiendo cómo toda la creación, los cielos, la tierra, el mar, los campos, todo lo que hay, se alegra porque va a regresar su Señor. Alaba al Señor. Esto puede ser un llamado de alerta a nosotros, la iglesia, a unirnos a esta alabanza y a esta proclamación, entendiendo que la creación refleja la gloria de Dios. ¿Y saben qué? La creación de Dios alaba a su Creador. Alaba a su Creador y a veces nosotros no lo comprendemos. Díganme ustedes que en este canto de los pájaros, o en la belleza del firmamento, en los planetas, nosotros podemos observar que Dios reina, que Dios es soberano, pero en todo eso nosotros no comprendemos que eso también es respuesta y el reflejo de Dios. Y aún así, esos cantos que no comprendemos de las aves, puede ser que sea un canto a su Creador, a Dios. Entonces, este es un llamado que el Salmo hace a la creación, incluida la humanidad. La creación, la humanidad es parte de la creación. No somos nosotros solamente. Hay una creación que está y que es reflejo de este Dios y de este poder. Con esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos nosotros de cuidar y respetar a la creación.
pues ella refleja a su Creador, refleja la gloria del Señor. Vemos los embates, nosotros decimos, de la naturaleza. Vemos las consecuencias de muchos años que hemos dejado de entender que la administración de los recursos naturales pronto se va a acabar si no lo seguimos administrando de la manera adecuada. Y eso es parte de lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Nosotros también somos llamados a cuidar esta creación. Y aún más, con más argumentos, nosotros podemos entender que esto es parte de lo que Dios ha dejado a nosotros, porque entendemos que este Creador, que es Dios, es el Señor, está sustentando todo eso. Por lo tanto, la iglesia, los discípulos y discípulas del Señor, tienen que ser conscientes, ahora más que nunca, como dicen muchos de los científicos, que debemos cuidar a la creación. Debemos ser parte de estos llamados que la sociedad hace. No podemos hacer oídos sordos de lo que hoy la sociedad y los científicos están diciendo acerca de la ecología y del medio ambiente. Nosotros como iglesia debemos prestar oídos y deberíamos haber sido los primeros en dar las alertas, porque estamos cuidando lo que Dios nos ha dado como humanidad. En conclusión, las personas que han escrito los salmos, que han compuesto estos salmos y que han cantado estos salmos, tienen la obligación y sienten la obligación de contar a los demás de manera particular o de manera como asamblea lo que Dios ha hecho con ellos. Y es por eso que nosotros lo recibimos de esa manera, recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero también nosotros hoy día podemos cantar estos cánticos, leer estos salmos para reconocer a Dios en esto y decir lo que Dios ha hecho, cuáles han sido las acciones que Dios ha hecho en medio de la humanidad. En este tiempo en que la promesa del Señor ya se ha cumplido, el Mesías ha llegado, la invitación a la iglesia de este tiempo es que cada día debemos perseverar en este discipulado al Señor, que cada día nos transforma a nuestra imagen, a su imagen, que cada día transforma nuestro carácter, que cada día nosotros somos examinados delante de Dios, que cada día nos debemos mostrar con esa actitud reverente delante de Dios, a seguir a Cristo en todo lugar, a seguir a Cristo en todo momento de nuestra vida, a seguir a Cristo hasta lo último de la tierra, como lo convocaba el Nuevo Testamento en los Evangelios. La misión es hasta lo último de la tierra. Y nosotros debemos desarrollar esa misión y seguir a Jesús y comunicar este mensaje al Señor. Con esto terminamos una serie de salmos que fue cortita, pero que nos convoca a seguir leyendo, nos desafía a seguir investigando acerca de los salmos y a identificarnos en distintas maneras de cómo estos salmistas han hecho estas palabras y hacerlas nuestras. Cuando hemos pecado, cuando tenemos alegría, cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos que dar gracias, cuando tenemos que suplicar al Señor, hay salmos que nos ayudan y que nos bendicen y que en sus experiencias hay gracia y sabiduría del Señor, porque han visto cómo el Señor los ha rescatado. Estos salmos nos convocan a seguir alabando al Señor, tal vez no con instrumentos, con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestra alabanza al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor sea con nosotros. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que siga trabajando en nuestra vida. Señor, el Salmo 96 decía: canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Y queremos, Señor, alabar tu nombre,
proclamar tu salvación día a día, cantar y unirnos no solamente nosotros diciendo que el Señor reina, sino que cada una de las iglesias, de las comunidades, en distintos momentos, Señor, de este día, han alabado tu nombre. Y nosotros, Señor, somos parte de esa alabanza. Proclamamos tu grandeza, anunciamos tu gloria. Señor, las maravillas que tú has hecho en medio nuestro, que nunca se nos olviden. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga recordando, siga animándonos, Señor, en este Salmo 96, a recordar que tú reinas, que el Señor reina en nuestras vidas, que el Señor reina en Chile, que el Señor reina, Señor, en Latinoamérica, que el Señor reina en Europa, que el Señor reina en Oceanía, que el Señor reina, Señor, en todo lugar, en África y, Señor, en cada continente. Tú estás, tú tienes el poder y la autoridad y lo reconocemos, Señor. Gracias por recordarnos una vez más todo el poder, toda la grandeza y todo lo que tienes tú, Señor, y todo lo que hemos recibido de tu mano. Maravillas, fidelidad, misericordia, salvación, perdón y libertad. Cosas que, Señor, sin duda, es obra tuya, porque nada de eso merecíamos en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.